Muy buenos días. Vamos admitiendo a todas las personas. Buenos días, doctora Azucena. ¿Cómo amaneció? Buen día a todos. Vamos a esperar un momentico que se están conectando todos los interesados. Muy bien. Bueno, muy buenos días a todos los que se conectan en este momento. Vamos a dar inicio con la ponencia de la doctora Azucena Lozano Gutiérrez. La doctora Azucena Lozano Gutiérrez es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctorante en psicología con orientación en neurociencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora y supervisora de prácticas del programa de maestría y doctorado en psicología en la residencia en neuropsicología clínica en la Facultad de la UNAM. Es coordinadora y profesora del Diplomado en Neuropsicología, Aplicación Teórica y Práctica de la División de la Educación Continua de la Facultad de Psicología de la UNAM. Tiene publicaciones como autora y coautora de artículos de investigación, libros y capítulos en neuropsicología, coautora de 2 pruebas neuropsicológicas, batería neuropsicológica para preescolares BAMPE, la batería neuropsicológica para funciones ejecutivas y lóbulos frontales. También en el momento están alistando una nueva prueba, pues no está dentro de lo que vamos a ver, pero también están trabajando en una nueva prueba. Doctora, ¿nos podría contar un poco antes de dar comienzo? Sí, claro. Bueno, pues mucho gusto de estar con todos ustedes el día de hoy. Sí, hoy les voy a hablar acerca de algunos instrumentos neuropsicológicos que ha desarrollado el grupo de investigación de la doctora Fegi Ostrowski y en el cual pues yo he colaborado en algunos de ellos, como el más reciente es una prueba
de tamizaje. Es una prueba breve y la principal novedad de esta es que fue diseñada pensando en una aplicación a distancia. O sea, si bien puede aplicarse en el consultorio con el paciente, realmente, pues la idea principal fue que no fuera necesario un material pues tan complejo como a veces suelen ser los materiales de las pruebas neuropsicológicas en relación a láminas, tarjetas, otro tipo de materiales que se usan de manera presencial y que fuera un poco más accesible pues a esta presentación a través de una videollamada. Y bueno, pues es un instrumento que ya no debe tardar en salir, ya realmente simplemente están afinando detalles en la editorial en cuanto a algunos aspectos técnicos, pero pues yo espero que ya esté disponible para los profesionales de la psicología y la neuropsicología muy pronto. Y bueno, la plática del día de hoy, como les decía, pues es mostrarles de manera muy rápida, muy general, algunos instrumentos neuropsicológicos y pues cuáles son sus características, sus ventajas, para que ustedes puedan decidir si es un instrumento que les puede resultar de utilidad en el ejercicio profesional. Entonces, hoy les voy a hablar de la prueba, una prueba para evaluar funciones ejecutivas, para evaluar atención y memoria y rápidamente una prueba para preescolares. Y dentro del ámbito de la neuropsicología, pues sabemos que una actividad principal en el ámbito clínico, pues es la evaluación, la aplicación de instrumentos. Y el uso de estas herramientas nos van a permitir, junto con todo este proceso que incluye la evaluación, pues establecer el estado cognitivo del paciente, para lo cual pues los instrumentos neuropsicológicos, que es una parte importante de este proceso de evaluación, pues nos va a ayudar a tener una medición objetiva de esas características neuropsicológicas. Entonces, la evaluación, pues sabemos que no es simplemente el aplicar un instrumento, sino realmente todo un proceso en el que se va a complementar la información que obtenemos de ellos con otras que obtenemos también de la fase de entrevista, al obtener información de la historia clínica. Y que el resultado de todo esto pues va a ser la obtención de un reporte neuropsicológico donde vamos a integrar todos estos resultados. Y en este sentido pues siempre hay que recordar que una evaluación neuropsicológica es un proceso flexible, es decir que aunque pueda constar de las mismas fases, realmente el contenido de ellas pues va a depender de las características de cada individuo, de cada paciente. Y eso incluye la selección y la aplicación de los instrumentos neuropsicológicos. Y para poder evaluar de manera pues confiable y válida aquellas dificultades que el paciente haya reportado en su motivo de consulta y aquellas pues que el neuropsicólogo pueda ir observando a lo largo de la evaluación. Y en este sentido del uso de de la evaluación neuropsicológica, pues a final de cuentas es un proceso que nos va a permitir de manera general pues tener una visión confiable, amplia del estado cognitivo del paciente a partir de identificar cuáles son las áreas en las que tiene dificultades, cuáles son las áreas en las que muestra pues o pueden estar mejor conservadas que otras. Poder identificar si esto se debe a algún trastorno asociado a alguna condición médica, condiciones psiquiátricas, algún trastorno del desarrollo o a cualquier otro tipo de condición. Y algo pues muy importante es que estos datos nos van a permitir tener una idea, un panorama general acerca de cómo va a ir evolucionando el paciente a lo largo del tiempo
Y sobre todo, pues nos va a dar pauta para establecer un plan de rehabilitación o de intervención e incluso para el trabajo que pueda ser pertinente con la familia o los cuidadores. Y de ahí, pues la relevancia de que los instrumentos neuropsicológicos que utilicemos pues sean los pertinentes para cada paciente. Entonces, cualquier instrumento neuropsicológico parte de un modelo de esta disciplina y nos va a permitir explicar pues esas diferentes alteraciones conductuales y cognitivas de los pacientes y nos va a dar idea de cuál es ese componente del sistema cognitivo que estamos evaluando para tener una mejor idea de las dificultades, pero también en algunos casos puede ser importante para establecer algún diagnóstico. Y esta aplicación de los instrumentos, como mencionaba, dado que es una fase de la evaluación neuropsicológica, pues debe adaptarse a las necesidades del paciente. Entonces, y nada más por dar un ejemplo de esto, muchas veces se solicita una evaluación neuropsicológica, por ejemplo, en niños que tienen una discapacidad intelectual. Y cuando esta discapacidad pues tiene un nivel tal vez moderado, pues es muy difícil aplicarle un instrumento estandarizado de acuerdo a su edad cronológica. Entonces, realmente aplicar un instrumento de ese tipo, pues de pronto no es ni tan fácil. Podemos obtener muy poca respuesta del niño porque realmente pues no puede acceder a hacer el procesamiento de información que le pedimos y entonces puede ser que lo ideal en esos casos sea seleccionar un instrumento, por ejemplo, que no corresponde al rango de edad, pero que sí el nivel de las tareas puede ser mucho más apropiado para obtener estos datos acerca del estado cognitivo. Obviamente, en un caso como ese, no podríamos referirnos a las normas de calificación para obtener un dato cuantitativo. Eso es evidente. Sin embargo, pues el hacerlo de este modo y hacer un análisis un tanto más cualitativo de él, cómo ejecuta las tareas, nos puede dar mucha más información que un dato netamente cuantitativo. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando hablo acerca de esta flexibilidad, ¿ok? De adaptar o de seleccionar más bien los instrumentos en relación a las características del paciente y obviamente de aquellas áreas en las que sospechemos que hay una dificultad. Y eso aplica también para el orden en el que aplicamos las tareas, los instrumentos, para la misma situación de evaluación. Las baterías que les voy a mostrar el día de hoy, pues tienen un protocolo, un orden en particular. Sin embargo, a veces con algunos pacientes el no seguir ese orden y acomodarlo de manera distinta, pues no tiene digamos, no hay ninguna contraindicación al respecto. Se puede hacer dependiendo nuevamente de las características del paciente. Para comenzar, pues les voy a hablar de este instrumento que es la VAMPE. Es una prueba para niños preescolares. Es muy importante considerar que en esta etapa de desarrollo tenemos muchos factores que están incidiendo en el desarrollo cognitivo de los niños, desde factores intrínsecos al desarrollo y a la madurez del sistema nervioso central, en los cuales pues ahí sabemos que pueden existir condiciones que en sí mismo pueden alterar eso, como alguna condición médica ya presente, la exposición a factores de riesgo ambientales, por ejemplo, a algunos contaminantes, la desnutrición, pues son factores que pueden incidir en ese desarrollo. A nivel de cómo va a ir cambiando el aspecto cognitivo y psicológico, pues sabemos que a partir de la investigación y la literatura, sobre todo en la parte psicológica,
que existen muchas situaciones que pueden influir en cómo se va a ir dando ese curso de desarrollo. No sé cómo sea en Colombia, pero en México al menos hasta hace no muchos años, tal vez unos 15 años probablemente, la educación preescolar, es decir, la educación ya formal, el de los niños de los 3 hasta los 5 años, no era una educación obligatoria. Es decir, había escuelas preescolares para estos niños, pero si las mamás querían enviarlos, los mandaban y si no, no había problema y hasta los 6 años ellos entraban ya a la escuela primaria. Entonces, el que ahora ya es diferente, ya los niños tienen que cursar de manera obligatoria al menos 2 años de esa educación preescolar. Y bueno, eso realmente pues ya tener, digamos, estar en una situación de estimulación en este contexto escolar, ya donde se dan, hay actividades más sistematizadas para estimular el desarrollo de diferentes habilidades cognitivas, pues eso hace una diferencia muy grande de niños que por alguna razón pues no accedan a esta educación. Factores familiares, socioculturales, sabemos que también son importantes e incluso en este contexto social, económico, cultural, pues sabemos que hay aspectos que culturalmente pues se van transmitiendo, que son esperables, que son incluso deseables que los niños vayan desarrollando en estas primeras etapas de la vida. Entonces, factores como estos que ven aquí, pues pueden ir influyendo de manera importante, pues en aquello que los niños van desarrollando. Entonces, en este contexto del periodo preescolar, pues sabemos que cognitivamente hay cambios muy importantes como una mejora en aspectos atencionales, de memoria, de coordinación motora, de la parte de la escolarización. Es un aspecto muy importante en, digamos, dar como una mayor sistematización a la adquisición de cierto tipo de conocimientos y en especial algunas como en las funciones ejecutivas, que es un aspecto que evalúa esta prueba de la VAMPE, pues resulta importante cómo en este periodo los niños van desarrollando algunos aspectos de estas funciones ejecutivas. En este contexto, pues, se desarrolló esta batería, la cual evalúa 16 dominios cognitivos: orientación, atención y concentración, memoria, lenguaje, coordinación motora, habilidades académicas, algunas muy básicas, prerequisitos en realidad para el aprendizaje posterior de este tipo de conocimientos. Y evalúa funciones ejecutivas, inhibición, memoria de trabajo, flexibilidad, planeación, abstracción, teoría de la mente, procesamiento riesgo-beneficio y una parte de identificación de emociones. Entonces, a partir de esta evaluación, pues como ustedes pueden ver, vamos a tener una idea al final bastante amplia de cuál es el estado cognitivo de un niño entre 3 y 5 años, que es el rango de aplicación de este instrumento. Es un instrumento largo, dependiendo del niño, dependiendo del motivo de consulta, se puede aplicar en 2 o hasta en 3 sesiones. Y los baremos fueron obtenidos de una muestra de 485 niños. Para esta prueba, este instrumento pues incluye un manual para la aplicación, la calificación, una breve revisión acerca de la neuropsicología infantil y el desarrollo neuropsicológico, cuáles son sus características en esta etapa de las diferentes áreas que evalúa. Se muestran las instrucciones de aplicación, de calificación, hay ejemplos de algunos casos y se muestran pues las normas o los baremos. En el protocolo pues está todas las pruebas que se van a ir aplicando. Consta de 2 partes. La primera, que es una historia clínica, es una historia clínica amplia.
A diferencia de otros instrumentos como el Neuropsia Atención y Memoria o la Banfe que les voy a mostrar, donde es muy puntual algunos aspectos de estos antecedentes de la persona. En el caso de los niños, pues sabemos con lo que les mencionaba hace un momento que identificar cierto tipo de factores que puedan estar presentes en esta etapa de su desarrollo. Es muy importante saber cuáles son, cómo se están presentando para tener un contexto a partir del cual podamos hacer una mejor interpretación de los resultados que vamos a obtener en la aplicación del instrumento. Entonces, es una parte importante del protocolo donde se hace énfasis en antecedentes del desarrollo, antecedentes patológicos, el manejo conductual actual del niño. Hay un registro de signos neurológicos blandos y pues ya la parte del registro de las respuestas como tal. Que aquí podemos ver algún ejemplo. Los materiales de aplicación pues incluyen algunas láminas, tarjetas, cubos y algunos otros materiales que se necesitan para la aplicación de las pruebas. Y en cada uno de los dominios cognitivos, de estos 16 dominios, tenemos diferentes tareas que evalúan cada uno de ellos, por ejemplo, de atención selectiva, de atención sostenida, en la parte de atención y concentración. Tenemos también diferentes modalidades de presentación de manera visual, de manera auditivo-verbal. En el caso de la memoria, tenemos una tarea de memoria visual, una tarea de memoria verbal, de lista de palabras. En el lenguaje, en la parte de comprensión, tenemos varios componentes desde la evaluación de la parte semántica, sintáctica, morfológica. Tenemos también con estas tareas que ven aquí en la parte del lenguaje, en la parte de la expresión, desde la repetición hasta la parte del habla voluntaria, aspectos de fluidez semántica. En la parte del lenguaje, de aspectos de articulación, de evaluar aspectos de las estructuras orofaciales, estas fraccias bucofonatorias, la repetición de fonemas. En la coordinación motora gruesa y fina, tenemos algunas actividades como estas que pueden ver aquí, la copia de dibujos o brincar, saltar, caminar en línea recta, hacia adelante, hacia atrás, etcétera. Para las habilidades académicas tenemos tareas simplemente de identificación de números y letras, algunas tareas de conteo y algunas tareas de aritmética muy básica, de aspectos que los niños empiezan a conocer en esta etapa de preescolar. Para evaluar funciones ejecutivas, como les decía, ahí se evalúan varias funciones ejecutivas, el control inhibitorio, tanto motor como cognitivo, como una inhibición afectiva. Para la memoria de trabajo tenemos la modalidad visual con los cubos en regresión, la modalidad verbal con los dígitos en regresión y esta otra tarea con una modalidad visual pero con un contenido semántico. Para evaluar flexibilidad cognitiva tenemos la adaptación de una tarea que se usa ya en niños mayores o en adultos, que es la tarea de clasificación de cartas de Wisconsin. En este caso, pues si conocen el instrumento, la idea es básicamente la misma, simplemente se adaptan el tipo de estímulos que se utilizan y aquí la idea es que los niños vayan clasificando estas cartas que pueden ser barcos o conejos, grandes o pequeños y de color rojo o de color azul, y ellos deben ir clasificando de acuerdo a estos criterios: tamaño, la forma y el color. Tenemos también pruebas de planeación con laberintos, con una tarea en la que los niños deben ir organizando unas cartas de colores y que deben entregar a la casa correspondiente.
Hay una prueba de procesamiento riesgo-beneficio, que es una adaptación de la tarea de apuesta de Iowa, donde los niños deben ir identificando qué cartas son las que les dan a ganar más, en este caso, más dulces, y las que les quitan más dulces con esta prueba de juego. Hay una prueba de abstracción, donde la idea es que los niños identifiquen cuáles son los elementos que no corresponden al dibujo. Por ejemplo, aquí lo que tendrían que decir es que, bueno, pues, ¿qué es lo raro? Se les pregunta, ¿qué es lo raro de este dibujo? A los niños tienen que decir, pues, que los elefantes no vuelan, los elefantes no tienen alas. En tareas de teoría de la mente tenemos dos que las dos hacen alusión a falsas creencias. Una es de contenido y la otra es de lugar. Que bueno, estos aspectos de funciones ejecutivas, como mencionaba, pues son aspectos importantes que van desarrollándose en la etapa preescolar y que bueno, a su vez la escolarización, la interacción social van estimulando también esos aspectos. Por eso, como ven, pues es una parte amplia de la evaluación de esta batería. Les decía que estos 16 dominios cognitivos que evalúa, se obtiene una puntuación total, la cual tiene una media de 100 y una desviación estándar de 15. Aquí pueden ver un ejemplo de las tareas de lenguaje. En la parte de expresión se va a obtener un índice total de esta área y los baremos pues van en función del rango de edad de los niños, de 3, de 4 y de 5 años. La clasificación del desempeño de acuerdo a estas normas de media 100 y desviación de 15, pues vemos que va desde el normal alto, el normal, dos desviaciones por debajo de la media serían alteraciones leves y 3 o más desviaciones por debajo de la media corresponderían a alteraciones severas. Entonces la calificación se obtienen 16 puntuaciones en total de cada uno de los dominios evaluados y tienen esta medida en cuanto a las normas. Entonces, la calificación ya se hace automatizada a partir de la plataforma de Manual Moderno, que es el editor de este instrumento. Entonces ya simplemente se capturan las puntuaciones naturales y ya la plataforma arroja las puntuaciones normalizadas de acuerdo a esta media 100 y desviación estándar de 15 de cada una de las pruebas y ya aparece la clasificación de ese desempeño. Entonces, como ven, hay una calificación para estos 16 dominios cognitivos y además se puede analizar más detalladamente la ejecución del niño a partir de este perfil en el cual se puede graficar la ejecución del niño en cada una de las subpruebas aplicadas. Estas subpruebas tienen una media de 10, una desviación estándar de 3 y entonces, como ven aquí, la puntuación normalizada se encuentra a los extremos del perfil y podemos tener este dato normativo de manera muy rápida al ubicar la puntuación natural del niño en cada una de las tareas que se le presenta. Y este es un ejemplo del perfil de la VAMP. Entonces aquí vemos cómo podemos observar en qué áreas el niño pues está dentro de lo esperado, por arriba de lo esperado o por abajo. ¿Okay? De cada una de las pruebas tenemos este dato. En ese sentido, a veces muchas de una pregunta común suele ser si se tiene que aplicar todo el instrumento para obtener el índice total de cada uno de los dominios. En ese caso, la respuesta es sí. Si se quiere obtener, por ejemplo, la calificación total de inhibición, se tienen que aplicar todas las tareas de inhibición. Si ese no es el objetivo de la evaluación y solo se quiere aplicar alguna que otra tarea, se puede hacer y la ventaja es que aquí en el perfil tenemos la puntuación normalizada que le corresponde, lo cual, bueno, pues es importante si después se quiere comparar con algún otro instrumento, con algunas otras puntuaciones, ¿ok? Bueno. Ahora les voy a presentar el neuropsia, atención y memoria.
que es un instrumento que evalúa procesos de atención, memoria y funciones ejecutivas asociadas a la parte atencional. Este instrumento se aplica a niños de 6 a 15 años y a adultos de 16 años en adelante. Entonces, los baremos van en función del rango de edad en los niños y en función del rango de edad y escolaridad a partir de los 16 años. La escolaridad pues contempla desde personas analfabetas hasta una escolaridad mayor a los 10 años. Entonces, este instrumento evalúa aspectos de orientación, de atención y concentración, de funciones ejecutivas, atencionales y de memoria, tanto memoria verbal como memoria visual, de manera inmediata y demorada. Entonces, al igual que el ABAMPE, este instrumento cuenta con un perfil de ejecución, que aquí lo pueden observar. Las puntuaciones normalizadas están en los extremos que tienen una media de 10 y una desviación estándar de 3, y en colores pueden ubicar de manera más fácil pues los rangos o el intervalo correspondiente a al nivel de ejecución de la persona, de acuerdo a si está la media es 10, si está una desviación por arriba y por debajo de la media, pues correspondería a todo un rango de ejecución normal. 2 desviaciones por debajo, que son alteraciones leves a moderadas, y ya 3 desviaciones por debajo de la media que corresponden a alteraciones severas. Nuevamente, todas las pruebas que incluye el neuropsia, atención y memoria, que las pueden ver aquí arriba, aquí en este perfil, y podemos tener una idea, una mejor idea de cuáles son estas áreas mejor conservadas y las que presentan dificultades. Ahorita les voy a mostrar el perfil para que observen cómo se da esos diferentes patrones de ejecución. En la evaluación neuropsicológica es importante evaluar en distintas modalidades, a la parte, sobre todo el contraste entre la parte visual, la parte verbal. Entonces, ese es un aspecto que está presente en las pruebas que incluye el neuropsia, atención y memoria. Por ejemplo, los dígitos en progresión y regresión, y los cubos de Corsi en progresión y regresión. O sea, en progresión es que señalen, por ejemplo, una serie de cubos en el mismo orden que lo señala el evaluador. Los dígitos, repetir una serie de dígitos en el mismo orden en que lo hace el evaluador. Y en regresión es dando la serie de manera inversa, o sea, desde el último hasta el primero. Entonces, pruebas como estas nos ayudan a identificar, pues, de mejor manera cómo es ese desempeño en lo que evalúa esa tarea. Por ejemplo, en el caso de los dígitos, en la parte de, ya sea la parte de retención inmediata o la parte de memoria de trabajo con los cubos y dígitos en regresión, y en progresión, pues esta parte de atención y concentración y de retención inmediata. Bueno, el neuropsia, atención y memoria, estas diferentes pruebas que alcanzaron a ver en el perfil, hacen referencia a diferentes tipos de atención. Es decir, en ese sentido, la prueba, pues no es que aplique solo una tarea, ¿no? Por ejemplo, tareas de búsqueda visual, donde en una hojita hay diferentes dibujos y solo deben tachar alguno de ellos, que sería una tarea de atención selectiva. Y ya con eso, pues ya con eso evaluamos atención. No, con este instrumento es que vamos a evaluar diferentes aspectos atencionales. Entonces, incluye tareas de atención selectiva, de atención sostenida y también de atención dividida. Y de la misma manera, en la parte de memoria, evalúa distintos aspectos de la memoria. Desde la perspectiva neuropsicológica, este es un constructo que incluye a diferentes componentes, y
De los más importantes están la parte de estas etapas en ese proceso de adquisición y consolidación de la información. Entonces, en el NeuroPsy hay una etapa de codificación de algún tipo de información, por ejemplo, listas de palabras o un dibujo como la figura de rey, o de caras de personas. Hay una fase de almacenamiento y la parte de la evocación donde le pedimos a la persona que recuerde esa información que le solicitamos. Se evalúa también la memoria a corto plazo con tareas como los dígitos en progresión o los cubos en progresión o las tareas de lista de palabras. Cuando le pedimos de manera inmediata que vaya repitiendo cada vez que le leemos la lista, que repita las palabras que recuerda. A largo plazo, cuando pedimos esa evocación, pero de manera demorada, después de un periodo de unos 15, 20 minutos, se evalúa también aspectos de memoria de trabajo con los dígitos y cubos en regresión, y se evalúa también principalmente en la memoria de tipo episódico. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, pues el NeuroPsy Atención y Memoria, como aquí pueden ver en este perfil, pues evalúa todos estos aspectos atencionales de funciones ejecutivas, que aquí incluye tareas de formación de categorías, o sea, de hacer todas las categorías que se pueda a partir de algunos dibujos, que evalúa flexibilidad, al igual que la fluidez verbal, con un criterio semántico, con animales, un criterio fonológico, con la letra P, una tarea de fluidez no verbal. Hay una serie de funciones motoras también que se incluyen aquí, la tarea de Stroop. Entonces, este es el ejemplo de un perfil de un niño con un diagnóstico de déficit de atención de tipo inatento de 8 años de edad. Les voy a mostrar dos perfiles de este tipo para ejemplificar cómo, a pesar de que alguna persona o algún paciente pueda llegar ya con un diagnóstico establecido, en este caso era el trastorno por déficit de atención, el perfil neuropsicológico puede ser muy diferente. Y eso, bueno, las diferencias individuales son importantes. Les mencionaba que hay factores que influyen en el desarrollo cognitivo en estas primeras etapas de desarrollo, y entonces pues podemos ver que a pesar de que dos personas puedan compartir un mismo diagnóstico, neuropsicológicamente van a tener diferentes fortalezas y diferentes afectaciones en cuanto a lo que se está evaluando con el NeuroPsy Atención y Memoria. Aquí, por ejemplo, pueden ver que las principales áreas de afectación que podemos observar en este niño pues tienen que ver con aspectos en la codificación de información. O sea, está pues un poco aquí ya en el límite de la ejecución del rango normal, y ya algunas aquí en la ejecución en el rango con afectaciones leves a moderadas, y tenemos en la parte de evocación, en algunas tareas de memoria, pues hay una afectación importante. Y el rendimiento acá en, por ejemplo, funciones ejecutivas, pues tiende a estar como en este rango normal, pero es como un rango normal, digamos, bajo, y algunas de ellas en este rango de afectaciones moderadas, mientras que la parte atencional, por ejemplo, se encuentra en general dentro de lo esperado, ¿no? Y este otro caso, este otro perfil, podemos observar aquí, y digo nada más de observarlo así visualmente, podemos observar que el perfil tiene otra distribución. El del caso anterior, digamos que tendía más a estar dentro del rango, algunas normal, pero era más dentro del rango normal, digamos, lo bajo, o sea, una desviación por debajo de la media, e incluso ya dos desviaciones que corresponden a afectaciones leves a moderadas. Y en contraste, este perfil podemos ver que hay muchas más áreas, más pruebas que se encuentran en la media o por arriba de la media.
Algunas otras sí en el rango normal bajo y solo una que otra, estas por ejemplo en la fluidez verbal fonológica y la no verbal, o aquí en los cubos en regresión, en donde pues ya está aquí en este rango de afectaciones moderadas. En este caso, también se sospechaba de un trastorno por déficit de atención de tipo inatento en un niño de 12 años. Entonces, como podemos ver, el desempeño cognitivo que nos va a dar la aplicación de un instrumento neuropsicológico, si tuviéramos que hacer un plan de intervención para estos dos niños, sería muy diferente para cada uno de ellos, aun y cuando los dos tuvieran el mismo tipo de diagnósticos. Y bueno, esa es pues la ventaja de tener una evaluación como esta, además de, bueno, pues otro tipo de consideraciones o de intervenciones que se puede hacer en el TDA. La neuropsicología pues aporta este tipo de información. Algo muy importante en relación a este instrumento en particular es que es importante que sepan que la aplicación de este no hace un diagnóstico de TDA, ¿ok? Digo, hablando particularmente de ese trastorno. No es para diagnóstico de TDA. Lo que nos da, pues, es un perfil cognitivo que puede estar asociado al TDA, pero al igual que puede estar asociado a las afectaciones atencionales o de memoria en otro tipo de patologías, por ejemplo, los traumatismos cráneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares en adultos, la presencia de tumores, son etiologías que pueden producir secuelas en donde estén afectados estos dominios cognitivos y en todo caso, pues en esas situaciones puede ser un instrumento pertinente para evaluar estas afectaciones. Bueno, y finalmente les voy a hablar acerca de la batería neuropsicológica de funciones ejecutivas y lóbulos frontales, la BANFE-3, es la tercera edición, que evalúa de manera amplia las funciones ejecutivas. Se considera un constructo que en general son funciones cuyo objetivo es el de la regulación, el control, la planeación de la conducta para involucrarse, para que la persona se involucre en conductas independientes y productivas. Entonces, eso incluye diferentes tipos de funciones, es decir, no hay una sola función ejecutiva, hay varias. Y en ese sentido, este instrumento de la BANFE, pues su objetivo es evaluar distintas funciones ejecutivas asociadas a distintas regiones de la corteza prefrontal, que es el correlato neuroanatómico que se ha identificado asociado a este tipo de funciones. Entonces, y rápidamente, y hablando de manera muy general, tenemos que la corteza prefrontal, que es toda esta parte que está por delante del área motora primaria y del área motora secundaria, se divide, digámoslo así, en tres áreas principales. La corteza dorsolateral, que es la parte más, la cara más exterior, lateral de esta corteza prefrontal, y se ha asociado a esta región que aquí pueden ver en rojo a la memoria de trabajo, a la planeación, a la flexibilidad cognitiva, la seriación y secuenciación y a la metacognición. Entonces, estas funciones ejecutivas están de manera principal asociada a esta región. En la corteza medial, que es esta región en la cara interna, y que ven aquí en verde, y la estructura principal asociada a esta corteza medial pues es el cíngulo anterior. Se ha asociado con funciones de detección y solución de conflictos, como en el control inhibitorio, el esfuerzo y el mantenimiento de estados atencionales y motivacionales, y la regulación de agresión y de la motivación. Y por último, la corteza orbitofrontal, que se encuentra aquí, digamos que en la base de esta corteza prefrontal, que pueden ver aquí en rojo.
Está asociada principalmente a funciones como el procesamiento y regulación de las emociones y los estados afectivos, la regulación y control de la conducta, la detección de cambios en contingencias ambientales. Entonces, en función de estas diferentes habilidades cognitivas que son las funciones ejecutivas y a su diferente asociación a regiones particulares de la corteza prefrontal, pues se diseñó esta batería que se aplica desde los 6 años. Las normas para los niños van de los 6 a los 15 y en los adultos que son de 16 años en adelante. Y aquí en el rango de escolaridad se aplica únicamente a personas con 4 años de escolaridad en adelante. ¿Okay? En este caso, a diferencia del neuropsia, atención y memoria, no se incluye un rango de escolaridad menor, digámoslo, entre 0 y 3 años, no se podría aplicar este instrumento. El tiempo de aplicación aproximadamente es de 50 minutos, 1 hora, pero bueno, siempre puede fraccionarse en tantas sesiones como sea necesario, dependiendo del paciente. Entonces, esta prueba nos da 3 índices de ejecución de la región orbitofrontal, de la región anterior y de la región dorsolateral. ¿Ok? Entonces, de esta manera tener pues un panorama mucho más específico de cuáles son las dificultades en funciones ejecutivas del el paciente. Entonces, los baremos tenemos que hubo cambios en relación a la versión anterior de la Banfe y los principales cambios tienen que ver con los rangos de edad y escolaridad en los adultos. En los niños siguen igual, solo se toma el rango de edad, pero en los adultos sí se ampliaron las normas en relación a los rangos de edad. Como ven, aquí hay una tablita con la comparación de cuáles eran los rangos que estaban disponibles para la segunda edición. Y ahora en la tercera, pues se ampliaron para personas ya de una edad mayor a 65 años. Y se hizo una distinción de otro rango de escolaridad. Inicialmente solo teníamos de 4 a 9 y de 10 en adelante, pero en la nueva edición los rangos son de 4 a 9 años, de 10 a 12 años y de 13 años de escolaridad en adelante. Por la propia naturaleza de las funciones ejecutivas, el nivel de estimulación, ¿no? Que bueno, eso se refleja mucho en el nivel de escolarización de la persona, pues va a adquirir una mayor estimulación, sobre todo de cierto, se le estimula a hacer cierto tipo de procesamiento en la información, lo cual, bueno, se retoma mucho en las tareas que se ocupan para la evaluación ejecutiva. Entonces, es por eso que digamos, se hizo un análisis más detallado de la ejecución de las personas de las cuales se realizaron las normas y entonces pues se pudo hacer como esta distinción más detallada para tener un perfil mucho más preciso en cuanto al funcionamiento ejecutivo. Entonces, en la batería tenemos que vamos a obtener como índices totales 4 índices. El dorsolateral, el prefrontal anterior y el órbito medial y un índice total que en realidad pues es la suma de los 3 anteriores y tener de esta forma pues una idea muy completa, muy detallada acerca de la ejecución de la persona en esta batería. Entonces, en este índice dorsolateral están incluidas pruebas de memoria de trabajo, que como vieron en el neuropsia, atención y memoria o en el de la Banfe, pues hay tareas de este tipo, pero aquí digamos que ya son tareas, digamos, con un mayor nivel de complejidad. Entonces, podemos aquí ya observar distintos aspectos de la memoria de trabajo, tanto del aspecto en tareas que son de tipo verbal como en tareas visuales también.
Entonces tenemos estas tareas que vienen aquí, que es el ordenamiento alfabético, tareas de series sucesivas, de suma y de resta, una tarea de señalamiento autodirigido, o sea, la persona tiene que organizar cómo va a ir señalando una serie de figuras, y una tarea visoespacial. Estas tareas de planeación y de flexibilidad también están incluidas en el índice dorsolateral, que es esta prueba de laberintos, donde se puntúa el tiempo que tarda, el tiempo promedio y el tipo de errores que comete la persona, como el entrar a caminos sin salida. Tenemos para la planeación también esta tarea de Torre de Hanoi con 3 fichas y con 4 fichas. Una prueba de clasificación de cartas para evaluar flexibilidad, una tarea de clasificación semántica donde hay que hacer grupos utilizando las imágenes de esta lámina, y una prueba de fluidez verbal semántica, pero en este caso usando verbos. En el índice prefrontal anterior tenemos tareas de metacognición, como esta, donde le preguntamos a partir de una lista de palabras, que son 9 palabras. De esas 9, ¿cuántas cree que se pueda aprender? Aquí realmente no interesa tanto cuántas se aprende, como en la tarea de lista de palabras del neuropsia, atención y memoria, donde son 12 palabras, y bueno, pues la idea es que la persona pueda codificar y recordar tantas como le sea posible. Aquí lo importante no es cuántas recuerda, sino más bien cuál es la predicción que la persona hace de su ejecución, que a eso se refiere precisamente la metacognición, en este caso la metamemoria, hacer un juicio acerca de mi propio proceso de memoria. Entonces, si yo supongo o asumo que es bueno, pues bueno, de 9 podré decir que me voy a aprender 5. ¿No? Y bueno, en el siguiente ensayo, al terminar el primer ensayo, el evaluador me va a decir cuántas palabras correctas pude recordar. Y me puede decir, bueno, usted dijo que se iba a aprender 5 palabras de 9, se aprendió 5 palabras, ahora ¿cuántas cree que se puede aprender en este segundo ensayo? Bueno, pues si me aprendí 5, pues ahora probablemente pueda aprenderme 7. Entonces, aquí lo importante es que la persona vaya haciendo un ajuste a esa predicción en función de la retroalimentación que le da el evaluador. También tenemos en este índice prefrontal anterior una tarea de abstracción, con refranes, utilizando refranes, y aquí usando la tarea de clasificación semántica, ver cuántas grupos pudo formar con un criterio abstracto. Es decir, pudo haber dicho, pues no sé, el burro, el caballo, el león, pues es un grupo porque son animales mamíferos. Ese sería un grupo con un criterio abstracto. Entonces, todos los que haya hecho de ese tipo va a estar incluido en una puntuación que se va a considerar dentro de este índice prefrontal. Y finalmente en el índice órbitofrontal tenemos esta tarea de juego de cartas, que es una adaptación de la prueba de apuesta de Iowa, donde la idea es ganar la mayor cantidad de puntos posibles, tomando cartas de arriba, que van de 1 a 5, o sea, dan de 1 hasta 5 puntos, y las cuales la persona no lo ve, pero hay cartas aquí abajo que están boca abajo y pueden tener o no castigos, o sea, la pérdida de estos puntos que indican. Y estos castigos varían en frecuencia y en magnitud, como pueden ver aquí. Las que aparecen con más frecuencia y mayor magnitud, pues son las asociadas a la tarjeta de 5 puntos. La que tiene menos pérdida y aparecen con menos frecuencia son las asociadas a las cartas de 1 punto. Esta es la que aparece en la VAMPE, que es esta prueba de juego con las caritas. Es la misma idea, solo que para los niños pues solo son 2 cartas, de una carita feliz o de 2 caritas felices, pero la idea es también la misma. Y con esto se evalúa la toma de decisiones en este contexto del riesgo-beneficio. Y finalmente tenemos tareas de control inhibitorio,
con tareas de Stroop, como esta. En este formato en particular, lo que debe hacer la persona es leer las palabras, excepto las que están subrayadas. Cuando encuentre una palabra subrayada, lo que debe decir es el color en el que está escrita la palabra, y en la prueba del laberinto se considera el error de atravesar la pared de un laberinto dentro de este índice órbito frontal. Como les mencionaba, las normas van a obtenerse para cada uno de estos 3 índices y para el total de la batería de funciones ejecutivas. Estos índices totales tienen una media de 100 y una desviación estándar de 15. Exactamente la interpretación es igual a la del Neuropsy Atención y Memoria o a la de la VAMPE en los índices por cada dominio cognitivo. Y al final obtenemos un perfil como este, donde nuevamente podemos observar el nivel de ejecución de la persona en cada una de las tareas de cada uno de los índices. Acá arriba, por ejemplo, pueden ver las tareas de memoria de trabajo, de funciones ejecutivas, que son el índice dorsolateral. Podemos ver en cuál de ellas es que la persona tiene mayores dificultades, ya sea en un nivel leve o moderado y en un nivel severo, o en cuáles se encuentra dentro de un rango de ejecución normal o de una ejecución normal alta, y de este modo podemos tener una idea junto con las puntuaciones normalizadas que pueden ver aquí en un extremo del perfil. Podemos tener una idea bastante detallada acerca de esa ejecución, más allá de tener las puntuaciones de los índices totales, que bueno, es importante, pero con este análisis usando el perfil tenemos ya una idea mucho más clara de en qué aspectos de lo que se evaluó la persona puede tener una mayor dificultad y en qué nivel de severidad. Y bueno, ya para terminar, pues todos estos instrumentos pues se han utilizado en Latinoamérica y bueno, puede ser un recurso importante si es que trabajan con pacientes para evaluar distintos aspectos del funcionamiento cognitivo, tanto en niños como en adultos mayores. Considerando pues estos factores, estas variables importantes dentro de la evaluación neuropsicológica, que serían la edad y la escolaridad. Y en ese sentido, pues estos instrumentos tienen los baremos que se usan, pues tienen esas características, lo cual nos permite pues obtener un perfil o una puntuación global o usando los perfiles pues de manera detallada y de manera objetiva obtener estos resultados para pues darle el seguimiento pertinente a cada uno de los pacientes. Por mi parte es todo. Si hay alguna duda o pregunta, les agradezco su atención de antemano. Gracias. No sé, creo que aquí en el chat la prueba VAMPE se puede aplicar virtual. Se puede hacer, puede ser un poco complicado en niños muy pequeños y dependiendo del motivo de consulta y las características del niño, pues se puede adaptar para una evaluación a distancia, ¿no? Para hacer una aplicación virtual. De pronto el mostrar las láminas o ver la ejecución del niño puede ser lo complicado, ¿no? Pero bueno, como muchos instrumentos neuropsicológicos pues se usaron a distancia, ¿no? Sobre todo durante la pandemia, pero bueno, no sería lo ideal, pero sí se podría hacer. Y me preguntan también si se paga certificado, incluye material de las diapositivas. Estos instrumentos que yo les mostré, cuando ustedes compran el material, pues viene el manual junto con todas las láminas y tarjetas de aplicación.
Entonces, pues ese ustedes lo pueden comprar ya tal cual. Este nuevo del que les hablé, que es a distancia, ese es ya todo el material es electrónico. O sea, ustedes lo pagan y lo que ya no es el material en físico, sino en electrónico. El manual, las normas, las láminas que son poquitas, y todo lo que se usa en la prueba, eso ya es en electrónico. Son archivos que les envían cuando ustedes lo compran. Bueno, pues no sé si tengan alguna duda, alguna otra pregunta. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Les agradezco mucho su presencia y espero que la información pues les sea de utilidad. Bueno, muchas gracias, doctora Azucena, por su compañía, por su disposición en este congreso. Cualquier inquietud me la pueden hacer saber y se la comunicaremos por correo a la doctora para ser resuelta cualquier inquietud de los participantes. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente enlace, el cual está en la página web. Muchas Seguimos gracias. con la ponencia. Continuamos con la ponencia de María Solar de España, evaluación de la triada oscura de la personalidad en el ámbito laboral. Mil gracias, ya nos vemos. Gracias. Hasta luego.